Hola, ¿te has preguntado si es posible completar una partida de los mercenarios con Wesker solo con los puños? Pues si te lo has preguntado o no, en este video te compartiré qué tan difícil fue el proceso que me llevó para completar este reto en el nuevo escenario Los Puertos de Resident Evil 4 Remake. Cabe recalcar que este reto lo haré sin armas, sin granadas pequeñas o de gran potencia y con un combo de 150 enemigos, y podré utilizar únicamente granadas cegadoras y los puños, de ahí el nombre del video. Aclarado esto, ahora sí, comencemos. Ahora sí viene lo chido. Bueno, comenzando la partida, lo primero que haré es descartar todos los objetos que no puedo usar del maletín para comenzar el reto, y luego me dirigiré a recoger los recursos que encuentre en mi camino. Seguidamente sigo con el orbe de tiempo, esquivaré lo más que puedo a los enemigos para no comenzar aún el combo. Y a continuación recojo una segadora de la caja, recogeré solamente curaciones y avanzo hasta recoger un spray y el siguiente orbe. Caminaré hasta el siguiente orbe de tiempo, me liberaré del siguiente ganado y continúo caminando a recoger los últimos recursos antes de empezar a eliminar a los primeros enemigos. Una vez que obtengo el último orbe verde, me acercaré a los ganados para empezar el combo. Para este reto una habilidad clave es el parry de Wesker, ya que con ello podremos bloquear ataques y contraatacar. Seguiré buscando parries acercándome a los enemigos. Seguido arrojaré una granada cegadora para confundirlos y golpearlos uno a uno. Las cegadoras también son de gran utilidad para momentos en que la vara de combo se me quiera acabar haciendo de lanzarla, lo cual me ayuda para derrotar rápidamente a un enemigo. Teniendo ya cargado la vara de caos, me lo guardaré para utilizarlo más adelante mientras sigo contraatacando a unos cuantos ganados más. Activo ahora la habilidad especial de Wesker y empezaré a repartir golpes sin parar. En el combo 25 saldrá el primer Super Doctor Salvador, el cual es un nuevo jefe que agregaron para este escenario, y algunos lo recordarán por su versión de 2005, que costaba mucho derrotarlo por su gran resistencia. Continúo eliminando enemigos hasta oír dónde está el primer jefe. Dejaré que se me acerque para hacer un parry y derrotar a los enemigos de mi alrededor, cargando mi vara de caos con más rapidez. Con la barra ya activada me dispongo a repartir golpes hasta derrotar al Doctor Salvador, continuando con los demás enemigos hasta que se me acabe la vara de caos, cuidando también que no se me acabe la vara de combo.
Me encuentro con una plaga mandíbula que lo esquivaré, ya que a este enemigo no se le puede hacer un parry, puede eliminarme de un hit, al igual que el Dr. Salvador, lanzando una vez más otra granada cegadora para lograr eliminarlo. Y es en este momento que se mostrará el segundo jefe, siendo el Carador acorazado, el cual no es muy difícil de vencer si tienes unas granadas pequeñas o de gran potencia, que lanzando unas cuantas en su espalda le causarán un mayor daño y será más sencillo derrotarlo. Y haré un parry y seguidamente, ya pasado un tiempo, los puentes empezarán a subir para poderlos utilizar y pasar a las dos zonas del escenario. Me acercaré al Garador para provocarlo, atacándome y llenando mi barra de caos, que lo activo inmediatamente golpeando en la parte de la espalda del Garador justo en su plaga. Lo acabo derrotando y también a los demás ganados. Me acerco a un ganado con plaga para contraatacarlo y detono la siguiente segadora. También me logra dañar a un avistador, lo cual me lleva a que me cure al instante. Continúo rematando más enemigos. No logro aceptar los parries y me dispongo a lanzar la tercera segadora para luego eliminar a todos los ganados del frente con los remates. Encuentro a un ganado más y procedo a rematarlo. A continuación me encuentro con el siguiente jefe, que es el puto con ballesta. En la ocasión me aprovecho de los ganados con dinamita a mi favor para que aturda al jefe y poderlo rematar. Seguidamente me alejo para repetir el proceso. Lo remato una vez más y con esto acabo derrotándolo. Me dirijo por la rampa dejando que le llegue la explosión a los demás ganados. Logro eludir a más ganados. Los esquivo un poco y una vez más activo mi modo caos. Los golpeo a cada uno de ellos teniendo cuidado que no me lleguen las explosiones de las dinamitas. Ahora en el combo 110 se dispone a salir el segundo Super Dr. Salvador. Continuamente sigo aprovechándome de las dinamitas y eliminando a los demás ganados. Por consiguiente se me acaba la vara de caos y me dispongo a buscar más pares para llenarla de nuevo. Ya en este punto de la partida se vuelve un poco más frenética, apareciendo muchos más ganados, lanzacohetes y un Dr. Salvador más en el combo 130. Me aprovecho de los parries del jefe para golpear a otros enemigos de alrededor. En este punto activo el poder especial con el cual acabo con el segundo Dr. Salvador. Me dirijo al eliminar al lanzacohetes para que no me dé problemas. Sigo avanzando hasta enfrentarme con el tercero y último Dr. Salvador con los golpes de Huesca. Lo dejo aturdido y seguidamente camino hacia el orbe amarillo para con esto derrotar al Super Dr. Salvador junto con los ganados de la zona. Empiezo a buscar dónde están los tres últimos que me faltan, encontrándome con uno de ellos que logro hacerle un contraataque. Por último lanzo una segadora para deshacerme de los dos faltantes y con esto finalizo la partida, consiguiendo completar este reto. Mis conclusiones finales son que este reto es muy complejo, ya que me tomó varios intentos por motivos como que se me acababa la vara de combo, me eliminaban los enemigos o me atrapaban dejando que el combo se acabara.
Un muy recomendable tip que sirve mucho para completar las partidas en ese plus o el rango máximo es la cuestión de saber recoger los orbes verdes del principio y contraatacar con los pares de cada personaje para llenar la barra de caos y tenerla lista para los jefes. En fin, espero que te la hayas pasado muy bien viendo este video. Me ayudaría mucho si dejas tu like y no dudes de suscribirte a mi canal para más contenido como este. Te dejo unas guías de los mercenarios aquí para que las puedas checar. Con esto te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.